Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos al Braserillo, una semana más. Encendemos este tiempo de televisión, esta ventana a la actualidad para analizar los temas más relevantes y cercanos. Para ello contamos con el mejor panel de periodistas hoy que nos ofrecerán sus opiniones y análisis. Una terna, un trío de ases. Querido y admirado Antonio González Jerez, director del diario ABC Toledo y Castilla-La Mancha. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Noche de fútbol y noche del Braserillo para los que no les gusta el fútbol, claro. No somos incompatibles. Para contarnos también su visión, como siempre, desde el ámbito local y regional, está aquí con nosotros Carlos Bermejo, periodista, experto en comunicación política. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Jesús. Y el otro Carlos, que también es experto, periodista también, pero que sobre todo en el tema de la formación, vamos, eso lo maneja y además tiene una perspectiva global interesante de lo que pasa. La vamos a tener con Carlos Muñoz, periodista, como decimos, y habitual del Braserillo. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, y yo soy más de Braserillo que de fútbol, como sabéis, entonces yo encantado de estar aquí. Y mucha gente a la que saludamos, porque siempre que ahora Antonio, Carlos, también incluso Bermejo, estamos en multitud de actos, pues nos encontramos con muchos seguidores, adeptos incondicionales del Braserillo, a los que les saludamos y les agradecemos también su confianza por tenernos ahí esta noche. Bueno, vamos a tener varias claves, los temas que son actualidad vamos a desarrollarlos, vamos a escuchar los puntos de vista de los tres y claro, sobre el inicio inminente de la campaña electoral hay que hablar de las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Llevamos ya unos meses conociendo y acentuándose en las últimas semanas de una manera más intensa una aluvión de propuestas y acciones que se llevarían a cabo a continuación de ese 28 de mayo, tanto en los municipios como en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Son las propuestas electorales, los anuncios y las intenciones planteadas por los distintos partidos. En caso de gobernar la región, claro, evidentemente. Hoy vamos a analizar las últimas, porque son muchas, pero las últimas propuestas que se han realizado en las últimas horas. Una de ellas llega hoy porque ayer el presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García Paje, anunciaba que este martes, hoy, se ha aprobado una convocatoria de ayudas al alquiler para mujeres y víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha, dotada con 2,4 millones de euros para los años 2023 y 2024. Al igual que también adelantaba ayer que pondrá en marcha una estrategia de conciliación para apoyar a 200.000 familias si gana las elecciones. Se comprometía Paje a aprobar en la próxima legislatura esta estrategia regional, que es un concepto nuevo, decía, que se está poniendo de moda. Dijo que llevaría consigo pues ayudas para mujeres autónomas que tengan un negocio, que deben dejar de trabajar por motivos de salud o por embarazo, por ejemplo, para la contratación de desempleadas que cuiden a menores, para parados que cuiden también a personas con dependencia o discapacitados y ayudas para la flexibilidad horaria a través del teletrabajo. Es decir, impulsará la conciliación con subvenciones, que es lo que buscan, Antonio, muchas más familias, más tiempo. Y estas son solo algunas de las propuestas, porque estamos escuchando diariamente, ¿no? Sí, bueno, estamos en el Braserillo, pero ha llegado la hora del mercadillo también en cuanto a ofertas electorales. Todo lo que has contado, ¿a quién le suena mal? O sea, ¿a quién le suena mal pues tener este tipo de ayudas y apoyos, sobre todo a aquellas personas o familias que más lo necesitan? De entrada, no tengo nada que objetar. En todo caso, se podría decir, ¿y por qué no llegaron antes, por ejemplo? Se me ocurre, porque ahora estamos escuchando a todos los políticos que van a hacer esto y lo más allá, y una de las preguntas, bueno, y hemos tenido que esperar hasta ahora, pero bueno, si llegan, bienvenido sea. Luego sí, habrá que hacer un seguimiento también, porque sabes que muchas de las propuestas electorales, cuando vienen por aluvión, como en este caso, luego ya se nos olvida, la memoria frágil y así estamos, ¿no? Pero bueno, en principio, vamos a ver, en esto del mercadillo electoral, luego el ciudadano, el votante, es el que tiene que decir, bueno, ¿me lo creo o no me lo creo? ¿Me quedo con esto o no? Sobre lo de bueno, ha dicho una serie de ayudas para mujeres de violencia de género o víctimas de violencia de género, hablaba de la conciliación. Bueno, sí, bueno, es que es una cuestión, la vida va cambiando también, como es lógico, ¿no? Y posiblemente a lo mejor algunas de ellas, como digo, tenían que no esperar hasta este momento.
para sostener hoy una familia o trabajan los dos miembros de la misma o es complicado, ¿no? Claro. Con lo cual, si se hace casi obligatorio que los dos estén trabajando, lógicamente tiene que estar compensado con esa facilidad para... Hay un ejemplo en este caso que son las guarderías. Hay una escasez de guarderías en este país, sobre todo públicas, sobre todo cuando estamos ahora mismo, como digo, propiciando que los dos miembros del matrimonio tengan que trabajar para sustentar a la familia. Si hay niños, pues alguien se tiene que encargar. Yo creo que el tema de las guarderías, muy relacionado con esto, es muy interesante. Bueno, son propuestas, he empezado por esas, ¿no? Vamos a analizar más, porque vienen también desde el Gobierno central, algunas que dicen que ya había presentado otro partido 3 meses antes. ¿Tú qué opinas de todo lo que estamos escuchando, que es algo ya normal también en la campaña preelectoral y campaña electoral que comienza ya? Sí, pues que siguen haciendo propuestas en campaña y las siguen incumpliendo en las Cortes Regionales, que es donde tienen que hacerse efectivas con el voto, con la asignación de presupuesto y con los plazos de ejecución. Y siguen haciendo lo que vienen acostumbrando, es decir, tocar los temas más sensibles, mujer, educación, infancia, desempleo, discapacidad. ¿Son propuestas electoralistas? Pues estoy convencido de que sí, porque Antonio lo acaba de comentar. ¿Por qué ponen sobre la mesa ahora y no en cualquier otro momento estos temas? Es que no han tenido tiempo, porque tenemos que recordar que el presidente Paje es su segundo mandato al frente de Fuensalida, no es alguien que haya llegado nuevo, que acaba de aterrizar en la región, ¿no? Entonces, pues sí, en cuanto a lo que acabas de decir de esa estrategia de conciliación para apoyar a las familias, pues es que Paje ya no promete ayudas económicas para las familias, ahora promete tiempo para pasar con las familias. Esa es la gran novedad, ¿no? Carlos Muñoz. A ver, a mí me parece con sinceridad que el trabajo, y lo digo con conocimiento de causa ahí, que el trabajo que se está haciendo con el tema en violencia de género y demás, no me parece malo el que se está haciendo desde Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque habitualmente en todas las órdenes que se sacan, conozco especialmente las de la Consejería de Empleo, pues esas órdenes que se sacan, siempre hay partidas cupos dentro de esas órdenes de empleo, de subvenciones y demás. Siempre hay partidas específicas para las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Ojalá no tuviéramos que tener ninguna que dar en ese sentido, pero me parece que no se está haciendo un mal empleo de esos fondos públicos, reservando, como te digo, cantidades importantes de dinero pues para poder conciliar y para poder ayudarlas. Por eso me ha sorprendido especialmente que se destinen 2 millones y pico de euros para el tema concretamente de ayudas al alquiler y demás. Me ha sorprendido porque es una cantidad muy importante cuando en realidad ya se están ofreciendo por otro lado. Entonces, bueno, pues poco que decir al respecto, me parece bien. Y es más, lo que he hecho en falta es que estas propuestas hubieran venido sobre todo a nivel nacional, porque sigo diciendo que bueno, pues para escuchar estupideces de la secretaria de Estado, de la señora Pan, como todo el mundo la llama, y para poder escuchar pues esta guerra abierta que tienen entre Podemos, Sumar y demás. Y bueno, pues hombre, pues hubiera estado bien que esas ayudas surgieran de España, no de Castilla-La Mancha. Han llegado desde el gobierno, porque no hay que olvidar que Pedro Sánchez, aunque algunos no quieren, está en campaña también. Ha decidido entrar en campaña las autonómicas y municipales. Y hoy mismo pues hemos recibido, en este caso la redacción de ABC, varios correos del gobierno en el que anuncian, por ejemplo, del SEPES se anunciaba aquellos terrenos en los que se pueden construir viviendas, y que serán 400 y pico, me parece que no sé, Albacete y Toledo y otros sitios de España, ¿no? También otros 5 o 6 programas de sostenibilidad turística, que eran otros 30 y tantos millones. Es decir, lo que pasa es que todo este tipo de ayudas, hombre, hay que hacer un acto de fe cuando se pone un programa y decir, se va a cumplir. Pero si miramos en otros momentos los programas europeos, la queja es que hay unos programas europeos para fondos y si luego cuando rasca dice, es que no se ha ejecutado más que no sé cuánto por ciento, que no es nada, ¿no? Es decir, está muy bien hacer ese tipo de normas y ayudas, pero el seguimiento tiene que ser, y luego dar fe de cumplida de que esto se ha hecho. ¿Cuántos votos tendría un candidato o candidata que se presentara, que hubiera ya tocado pelo, es decir, que hubiera sido dirigente,
Carlos, tú que, bueno, todos estáis analizando la política, ¿no? Y que dijera, señores, vengo aquí para decir que no he cumplido esto de mi programa, ni esto otro, ni lo de más allá, ni aquello que prometí. Pero ahora sí. Y pido perdón. Eso no se va a ver nunca, ¿no? Eso se llama autocrítica. Y a mí me encantaría escuchar en un mitin electoral decir, señores, estoy poniendo el foco siempre sobre el adversario político, bien sea quien gobierna o bien sea quien está en la oposición, porque ya también el gobierno hace oposición de la oposición. Pero yo lo que vengo aquí a decir es las cosas en las que no he podido llegar y les pido ayuda para poder mejorar lo que no me ha dado tiempo a hacer, por ejemplo, ¿no? Pero esa capacidad de autocrítica de nuestros gobernantes yo creo que brilla por su ausencia. Con respecto a las promesas que decía antes Antonio, continúo estando muy de acuerdo con él que lo importante de las promesas es cumplirlas. Y es que para que Paje cumpla algunas de sus muchas promesas, parece que solamente le queda ya por anunciar que en invierno hará frío y en calor el verano, y así quizá pues pueda cumplirlo. Carlos, pero el otro Carlos, pero también ocurre una cosa. Los que gobiernan mucho tiempo, los que están gobernando mucho tiempo, en cualquier localidad, sean de un color u otro, incumplen. Pero es que vuelven a repetir la misma promesa año tras año, es decir, que vuelven a incluir, no aquello que, ¿se acuerdan? No tienes capacidad de retener pero todo. no lo citan, tomando o subestimando lo que yo siempre digo, ¿no? Yo creo que subestimar a la gente o tomarla por lo que no son, al público, al espectador y en este caso, pero sobre todo al votante, subestimarle, eso es no una trampa, es un riesgo, porque ya tomar el pelo a la gente una vez se lo puedes hacer, pero dos o tres, y prometer lo que no has cumplido antes y volverlo a prometer, ¿sabéis a lo que me refiero? Jesús, cuando damos clases, fundamentalmente a alumnos mayores, ya más veteranos, o un máster y demás, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo escuché en Toledo, a Joaquín Sánchez Garrido, a José Manuel Molina, a Agustín Conde, Emiliano García Paje, alcaldes de Tolón, Toledo, todos ellos. Todos los 5 últimos alcaldes que ha tenido la ciudad de Toledo. El Corte Inglés. Los he escuchado a todos decir que nos vamos a bañar en el río Tajo. O sea, y que va a ser pura el agua, y que nos vamos a poder bañar, y que vamos a recuperar aquella imagen famosa de Toledo, la gente bañándose en las vegas del Tajo. Evidentemente ni se ha cumplido por ningún lado, pero lo triste no es que no se cumpla. La verdad se iba a hacer una playa ya, por supuesto. Con chiringuitos y todo. Lo triste es que no solo no se cumple, sino que sistemáticamente lleva 20 años prometiéndose que vamos a poder bañarnos en el Tajo, cuando no seré yo el que vaya a bañarme con mi hijo o con mi mujer al Tajo, desde luego, a un riesgo de ser una pastilla efervescente dentro del agua. Bueno, podríamos hacer los que nos dedicamos a la información. Y hay miles de ejemplos al respecto. Tirando a la hemeroteca la cantidad de cosas, tanto en Toledo como en Talavera, como en otros muchos sitios, que tanto uno u otro partido que han gobernado no han cumplido sus promesas sus propuestas electorales, porque son asuntos ya ancestrales. Yo creo que quien se lleva el premio para los talaveranos es el AVE, ¿no, Carlos? O sea, el AVE se le ha prometido el PP y el PSOE, el PSOE y el PP siempre. Ha pasado una legislatura con gobiernos del mismo color y ni un centímetro. No, pero es que ni un centímetro, ni una electrificación. Eso es objetivo, eso no es valorativo. Y en Extremadura igual, y ahí, efectivamente. Y ahí ha gobernado también en Extremadura hay tramos hechos de ahí sí que AVE. se han hecho, sí. Bueno, vamos al otro bando, de un bando a otro. Ayer el presidente y candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en un almuerzo con periodistas, donde estábamos aquí don Antonio y un servidor, pues dijo que mantendrá, voy a resumir porque hizo bastantes propuestas, pero las más palpables, sobre todo en las que más está haciendo especial incidencia Paco Núñez, aboga por mantener el foro permanente por el futuro de Castilla-La Mancha si consigue el gobierno regional, para seguir escuchando a la sociedad civil castellano-manchega. Se refiere al foro que ayudó a crear ese famoso cuaderno, el libro, con las 2.344 propuestas para la región que ha confeccionado el Partido Popular, escuchando, dicen, reuniéndose con todos los sectores sociales, económicos y empresariales de esta región. También anunció ayudas a la adquisición de vivienda para jóvenes y familias numerosas mediante una línea de avales que, por cierto, le suena, ¿verdad? También anunció este fin de semana pasado Pedro Sánchez, del PSOE a nivel nacional, pero que se han apresurado a reivindicar como suyas estas medidas desde el Partido Popular, ya que Feijóo ya anunció esa medida concreta, Antonio, hace 3 meses. Y además han dicho que las comunidades gobernadas por el Partido Popular, esa propuesta que hizo este fin de semana en un mítin Pedro Sánchez de avalar con el 20% a través del ICO, luego lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar, que ya se habían hecho hace 3 meses antes.
Sí, bueno, ha dicho Feijóo que siga copiando. Dice, usted siga copiando, porque si es bueno, pues bueno. bueno. Esto es la típica refriega política que siempre existe cuando llegan estos momentos culminantes de las elecciones, ¿no? Y bueno, yo creo que el peor de los males sea que se copian cosas que objetivamente son positivas, ¿no? Entonces eso me parece fenomenal. Yo creo que lo importante, efectivamente, en el caso de Paco Núñez, primero, seguir con el foro permanente. Si ha sido ese mecanismo el que le ha permitido hacer las 2.344 propuestas, pues me parece normal que siga consultando a aquellos que se las han facilitado. Y lógicamente el tema de la vivienda es una cuestión que ahora está en primera línea en este país, en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional. Es uno de los problemas más importantes que tenemos. Lo que tú decías antes, que si la gente se lo cree o no, yo es que, mira, la gente cuando va a comprar todos los días a gastarse el dinero, sabe, no le van a engañar, no, es que estamos en una situación de país extraordinaria y ni lo soñábamos, o qué tal. Es que, ¿a quién vas a engañar? Ayer, bueno, este fin de semana en El Mundo, Diario El Mundo, publicaba una entrevista con el mayor referente de creación de vivienda, uno de los mayores constructores de viviendas que hay en este país, que negaba todo y veía como una imposibilidad lo que están diciendo, lo que están diciendo los políticos. Es que no nos consultan a nosotros, como no se les consulta a los supermercados, como no se les consulta a los proveedores, como no se les consulta a muchos sectores. Bueno, para que los dos Carlos analicen las propuestas del PP, también os apunto, el candidato del PP dijo ayer, Paco Núñez volvió a recalcar que convertirá a Castilla-La Mancha, esto es primordial también para él, en el mayor eje de crecimiento del sur de Europa, con la presidenta madrileña Díaz Ayuso y con el andaluz Moreno Bonilla de aliados, que va a eliminar las listas de espera sanitarias, que va a contratar a más sanitarios, que llevará a cabo, si gobierna en Castilla-La Mancha, una importante bajada de impuestos, que suprimirá en Castilla-La Mancha el polémico impuesto de sucesiones y que derogará la ley de agricultura familiar, la que remarcan desde el PP insistentemente y desde la Unión también de Uniones de Agricultores de Castilla-La Mancha, que dicen los populares que van a derogar porque, bueno, pues está eso de la intención de que dice la ley, según la está interpretando, las propiedades que no se utilizan en el campo, ¿no? Las expropiaciones. Y también pues anunciaba la intención de eliminar la burocracia larga y pesada con una ley para reducir los trámites con la administración. A grandes rasgos, ahí están las propuestas de Paco Núñez y del PP para Castilla-La Mancha. Carlos. A grandes rasgos, Jesús, pues casi calcadas las de un partido y las de otro. Antes lo comentabas con Antonio, ¿no? Cuando hablabais de la nueva ley para la adquisición de vivienda joven o para las ayudas mediante avales a las familias numerosas. Es que la coincidencia de promesas electorales de los grandes partidos, de este bipartidismo, demuestran no que se copian, sino que se dan la mano. Estamos ante un gran acuerdo, si me permiten, se me antoja casi encubierto del bipartidismo, para que dando apariencia de cambio realmente no cambie nada. Cambian las formas, pero el fondo es muy similar en las ideas que propone PP y PSOE. Por eso unos y otros se acusan de que yo lo dije primero, tú me has copiado. Si es que más o menos tienen la misma idea. ¿Saben aquella película de El gato pardo, cuando dicen la famosa frase de cambiarlo todo para que nada cambie? Pues ese gatopardismo o ese lampedusismo es el que me parece que es el protagonista de estas elecciones cuya campaña estamos a punto de comenzar. A ti no te han llegado bien las propuestas, porque de bajada de impuestos, ¿qué piensas? De lo de eliminar impuestos de sucesiones, del eje importante del sur de España con eje también aquí en Castilla-La Mancha. Pues fíjate, ahí pienso una cosa que parece muy simple y muy epidérmica, pero no es tan superficial. Se trata de confiar o de desconfiar. A mí las grandes promesas, las grandilocuencias electorales, por ejemplo, PSOE cuando decía vamos a traer la mayor lluvia de millones de la democracia, o el AVE a Talavera de la Reina, o todas las grandes capitales del suroeste van a estar conectadas con línea de alta velocidad, me resultaban tan difíciles de concretar y de hacer realidad como las que estamos diciendo ahora, que dice Paco Núñez acerca de que va a hacer de Castilla-La Mancha el mayor eje de crecimiento, no solamente de España, sino de todo el sur de Europa, y además que va a tener como aliados a Moreno Bonilla y a Ayuso en Madrid y en Andalucía. ¿Qué dirán estos dos presidentes, compañeros suyos, cuando todo parece indicar que es que el protagonismo tiene que estar en Castilla-La Mancha, cuando ellos también representan a comunidades que optan por ser parte protagonista de ese gran eje, ¿no? Yo prefiero ir un poco más a lo micro, a las cosas del día a día que afectan al ciudadano cuando sale y pisa la calle, que a estos grandes conceptos de la macroeconomía o de la macropolítica que quizás son más difíciles de concretar, ¿no? A ver, yo
Mira que suelo estar de acuerdo con Paco Núñez en bastantes cosas, pero aquí hay alguna que me gustaría sacar a colación. Lo de convertir en el mayor eje. Sí, yo también quiero la paz. Son 3 regiones. Yo también quiero la paz en el mundo, ¿no? Y que tal, pero quiero decir que cuando tengan que pujar porque una gran empresa llegue a Jaén, voy a poner el sur, llegue a Ciudad Real o llegue a Madrid o Aranjuez, voy a ponerlo, estoy seguro que Ayuso va a decir no, que venga Aranjuez, y Bonilla que venga a Jaén. Y nosotros tendremos que pelear para que venga a Ciudad Real o a Toledo o donde sea. Por lo tanto, lo de hacer un eje, podemos comprender que ahora en campaña se tengan que decir esas cosas, pero la realidad absoluta es que luego cada uno va a intentar obviamente tirar por su lado. Y luego otra cosa que dentro de ese desarrollo económico que se quiere potenciar, por supuesto que sí, o sea, claro que queremos bajar la lista de espera, reducir las trabas burocráticas y que venga una lluvia de millones a Castilla-La Mancha. Nada que decir, y eso lo apoya todo Dios. Antonio. Pero ¿dónde está el problema de esto? Y termino. Sí. El problema de esto es que para eso necesitamos un círculo virtuoso económico que hoy por hoy, con una dicotomía entre el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha, sean del mismo color si continúa Emiliano García Paje, o sea, de distinto color, si gana uno pierde el otro. Ahora mismo es muy complicado que eso se pueda llevar a cabo porque todavía necesitamos un avance tecnológico que no tenemos en Castilla-La Mancha y que España todavía no es puntera. Por lo tanto, necesitamos generar primero una recuperación económica para poder lograr mejor sanidad, menos trabas burocráticas, más economía, evidentemente, pero para eso necesitamos que haya un compromiso del gobierno de España, Antonio, no de Castilla-La Mancha. Ayer tú tomabas nota porque del que hablaba de los micros, hablando de ejes y hablando de carreteras, sí que dijo que si gobierna será una realidad la carretera, la famosa carretera autovía de Cuenca. La Nacional Quinta mira, también. En el tema de comunicaciones ha sido una legislatura penosa. Es que no se ha hecho ni un solo kilómetro de carretera. Pero muy poquito, se han hecho pocos kilómetros. En carreteras más comarcales y. Efectivamente, es que, vamos a ver, pequeñitas. Todas esas demandas de grandes vías que existen desde hace décadas no se van a cabo. Sí, la de Cuenca que uniría con Ciudad Real también, ¿no? Sí, bueno, de Toledo a Ciudad Real, la que va desde Ávila hasta Teruel incluso. Sí, pasando la por de Albacete también. En fin, sí. La carretera de Toledo a Ciudad Real da pena. O sea, podríamos hablar, y además cuando llega la crisis, cuando llegan épocas de crisis, siempre las infraestructuras, no sé por qué, por H o por B, fallan. Y no solamente en carreteras, sino también en trenes, ¿no? Porque dependen de más administraciones. Sí, ya, pero insisto, que es que en el caso del AVE, que nos afecta aquí en esta provincia de Toledo, pues es que no se ha hecho ni un centímetro con 3 administraciones del mismo signo político. Y dice, vamos a ver, y voy a una cosa que quería decir antes con esto del signo político. Decimos que Feijóo dice que le copia a Sánchez bueno, si 2 partidos políticos están de acuerdo que hay un problema y hay que hacer una ley para mejorarlo, el ciudadano se pregunta, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Claro. ¿Por qué es más fácil que se pongan de acuerdo algunos negociando con independentistas o esetarras y demás? Eso sí, pero para una cuestión que afecta a todo el mundo, resulta que no nos ponemos de acuerdo porque somos de partidos diferentes. Pero entonces la gente dice, ¿pero a qué aspiramos con esta clase política? Estamos de acuerdo. Que estamos hablando de la vivienda, que no estamos hablando de algunas cosas como para invitar a los jóvenes al teatro permanentemente. Bueno, también lo de... Que yo creo que eso es más prescindible. El pacto con independentistas ya sabes que es para mantenerse el Ya, poder, pero... ya está, al precio que sea. Pero eso le viene bien a los ciudadanos, un pacto con Bildu, pues a lo mejor le vendrá a gente del País Vasco o de Navarra. Le viene bien un pacto con los independentistas, bueno, pues a la hora del dinero, pues a lo mejor algo habrá llegado para una parte, país. Pero para el bien común, para el interés general, los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo y con Bildu han sido para su propio provecho y para el provecho de esos 2 partidos. Pero para los 46 o 47 con la ley millones de polémica españoles, del sí, para que haya habido como medio acuerdo en alguna parte, lo que ha tenido que pasar en este país, lo que ha tenido que pasar, es que no es una vergüenza. Y después de prometer, Antonio, que no iba a pactar, que no iba a llevar a cabo reformas que fueran en contra de la ciudadanía, etcétera, ¿Vosotros habéis en vuestros años mozos utilizado el billete de Interrail? Tú no. Yo no. Y tú, Carlos, tampoco, ¿no? No, pero punto. Sí. Y claro, ya sobrepasan los 30 años, aunque eres arrebatadoramente joven, ¿no? Pero pues hasta se está a punto. Pues fíjate, si te hubiera pillado antes, Pedro Sánchez, el gobierno de España,
va a invitar a los jóvenes entre 18 y 30 años, los de 30 años son jóvenes para el gobierno. Es que... Pero ¿sabes por qué yo no lo hice? Pues no me lo digas, vamos, no me lo digas ahora. Si dímelo después, ya 2 hijos. Dímelo después de la publicidad. Seguimos aquí en el Braserillo, enseguida, no se vayan. El Braserillo, a unos días que comience la campaña electoral este viernes 12 de mayo a las 12 de la noche, 12 de mayo a las 12 de la noche, comenzará una nueva campaña para las municipales y autonómicas en este tiempo de democracia que nos dimos en nuestro país para elegir a los alcaldes de sus localidades, de las poblaciones donde ustedes residen y también al futuro presidente o presidenta, porque hay una candidata a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y en esa efervescencia estamos hablando hoy con Antonio González Jerez, con Carlos Muñoz y con Carlos Bermejo, con 3 periodistas muy al cabo de lo que pasa. Le preguntaba antes a Antonio, a Carlos y a Bermejo que si habían viajado en Interrail, habían utilizado pues esa aventura que es con un billete pues montar en todos los trenes de Europa, en la mayoría de los trenes de las ciudades europeas, ¿no? Donde haya una estación de tren, creo que son alrededor de 40, y emprender esa aventura, conocer Europa a través de un apasionante medio de locomoción y de comunicación que es el tren, el ferrocarril. Bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este fin de semana en otro mitin que el Ejecutivo pagará la mitad del Interrail europeo a los jóvenes, ese billete, repito, de tren con el que se pueden viajar en casi todos los trenes de Europa. Además, ha adelantado que se creará un Interrail español para fomentar el turismo nacional. El gobierno financiará la mitad de esos billetes del Interrail europeo este verano con un descuento que se aplicaría a los jóvenes de entre 18 y 30 años que viajen entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, Bermejo. Bueno, pues, te lo pierdes. Tú sí me lo pierdo. Pero has explicado muy bien lo que es el Interrail cuando has hablado de una aventura. Es que el Interrail no es un billete para montar en trenes de 30 países o de 40 países, sino que era una experiencia que tenías que vivir para madurar, para sacarte las castañas del fuego, para aprender a sobrevivir a lo largo del viaje. No es un crucero terrestre con todo incluido. Pero en este afán que tiene el gobierno de ponérselo demasiado fácil, de sobreproteger, en definitiva, de volver dependientes a los jóvenes, ese afán, como decía, o esa estrategia de no prepararles para la vida real, pues llega ahora esta subvención del 50%, porque el mundo, Jesús, no es eso. La vida no son descuentos del 50% para irte de vacaciones, porque cuando la realidad dice, hola, aquí estoy, y esto siempre pasa, tenemos a jóvenes indefensos a quienes estamos haciendo crecer en una serie de mitos vía ayuda como esta, y esto es absurdo, sobre todo porque lo decía antes Antonio en el intermedio, este tema no está en la agenda de los temas de actualidad o de necesidades de nuestros jóvenes. Yo estaba esperando que el presidente del gobierno sacase a la luz un paquete de medidas para incentivar la empleabilidad entre los jóvenes menores de 30 años o para reducir el desempleo, no sé, cosas de este tipo, ¿no? Pero claro, esto es como una especie de inserso, pero en vez de para la tercera edad, para los menores de 30 años. Es que es absolutamente bochornoso. O sea, yo sí llevo, no sé, 20 o 25 años haciendo análisis político, creo, y lo digo de verdad, que es la mayor tontería que he escuchado nunca a un político en toda mi trayectoria profesional. O sea, es como si mañana dice, no, es que voy a financiar el 50% de los chándal para que la gente haga deporte. Y dice, no, pues deja que te compres el chándal tú, pues el que quiera ir de Interrail, pues que se vaya a Interrail, porque entre otras cosas es precisamente lo bueno del Interrail es que es muy barato. Entonces, bueno, pues el que se quiera ir de Interrail, pues que se vaya de Interrail, claro, pero que se lo pague de su bolsillo, pero por favor, o sea, dejemos de hacer propuestas tan sumamente estúpidas, porque claro, lo que refleja es el estado de país que tenemos. O sea, si lo importante de una campaña electoral para anunciarlo es que vas a financiar el 50% del Interrail, señores, cojamos la mochila, vámonos a Francia, vámonos a Italia, porque esto es una soberana tontería. Vamos a ver, es que, claro, lo que dice Carlos Muñoz está claro. O sea, estas vacaciones, como están diciendo y levantando la voz también desde muchos sectores, y no precisamente políticos, más bien ciudadanos, pues dicen que estas vacaciones se las vamos a pagar todos, ¿no? Y que se preguntan si no estaría, por ejemplo, mejor una ayuda a la formación, ayuda a los autónomos, a desempleados o a jóvenes de entre 18 y 30 años que ganan 600 euros
que no pasan de ahí los pobres al mes, en vez de pagarles cosas que de verdad importen, ¿no? Como por ejemplo, pues que estén relacionadas con eso, como digo, con el empleo, con la formación o el emprendimiento, y no con unas guachipandis vacaciones. Pero esto... La verdad que a mí me ha sorprendido. Yo creo que es un golpe de mano. Con esto ganan las elecciones. Yo estoy convencido que esto me ha dejado un análisis más ojiplático. Digo, qué profundidad de planteamiento, ¿no? Yo creo que efectivamente, además, yo ni me acordaba que existía el Interrail. O sea, te lo digo. Pues lo saca el gobierno y oposición ahora. Sinceramente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues además, como hay un dato de ahí que tampoco es baladí, ¿no? Que es la edad que comprende. Vamos a ver, 30 años, que sí, vivimos más ahora, pero con 30 años yo creo que hay que aspirar a tener un trabajo, si puedes crear una familia, etcétera, etcétera. Y cosas más productivas, diríamos. Por supuesto, hay gente para todo y puede optar por seguir siendo joven toda su vida si quiere, pero vamos, es que me parece también que eso es una butada hasta los 30 años. ¿Y con qué dinero? ¿Y con qué dinero? Yo creo que tiene 30 años, más que el Interrail, le gustaría tener a lo mejor una casa propia, que lo hablamos antes. Bueno, lo que acabo de decir, empleo, formación. Años. Es que una semana el Interrail, ¿vale? Lo acabo de mirar en el Yo móvil. tenía 2 hijos o 3 ya con 30 años. 243 euros una semana de viajar por Europa el con billetito el billetito del sí. Interrail, 243 euros. Bueno, pues yo pienso, yo que no tengo 30 años obviamente, decir, joder, pues a lo mejor con los 100 y pico euros que va a financiar el gobierno, oye, pues a lo mejor yo prefiero que mis impuestos, en vez de pagar a Manolito Pérez que se vaya una semana hasta Bulgaria y vuelva, pues ya a lo mejor prefiero que apañen mejor la sanidad o que haya mejores colegios o que haya cosas así, pero no te gastes en los impuestos en cosas tan ridículas como esas, o mejora ayudas al transporte, empleo, o baja autónomos, la cesta de la compra, o sea que hay muchas cosas. Bájale a los autónomos una cotización, un sellito. Y con 30 años joven, claro. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues yo digo lo que Antonio, yo estaba casado, con hijos, claro. y ya tenía algún negocio. Pero ello vamos a hablar La ahora. cuestión Sí. de la edad yo creo que no es aleatoria, es decir, tanto gobierno como oposición, porque no hay que olvidar que Núñez Feijóo ha hecho una propuesta muy similar, nada más que Pedro Sánchez es un Interrail europeo un Interrail y Feijóo español, un Interrail... Ambos, gobierno y oposición, han coincidido en que ya han conseguido que a los jóvenes no les guste trabajar, que se acomoden a esa paguita que decía antes Jesús, que le permita ir subsistiendo. Han empezado con el sistema educativo, en el que se han acostumbrado a no sacrificarse, a aprobar aun cuando tengan suspensos de otros cursos, a ir pasando de curso a curso, etc. Ahora hablaré también del bono cultural. Bueno, pues ya han teledirigido el voto hacia quien gobierna y por lo tanto les mantiene, que es el Estado en forma del gobierno, del color político que se turno en ese momento. Pero ahora también quieren asegurarse el voto de quien les va a llevar de vacaciones. Es decir, es una especie, como decíamos antes, de los viajes del inserso, pero ahora para los jóvenes. Y tú decías, Jesús, es que no es la primera experiencia en este sentido de que desde el gobierno quieran gestionar nuestro ocio, o el ocio de los jóvenes. De los creadores del bono cultural para gastártelo en el Tinder Premium o en la colección de cómics, llega ahora el viaje en el tren, como aquella serie tan famosa, ¿no?, de cuando era más jóvenes, de Amor en el crucero o algo de esto, ¿no? Pues igual, pero vacaciones en el mar, pues pero ahora es da la sensación además como si fueran los jóvenes los ciudadanos más asequibles, entre comillas, para eso, es decir, que se dejen engañar más. Porque si realmente un joven se conforma con eso, a ver, mal empieza, ¿no? Voy con otra. Efectivamente, a eso me refiero. Y os lo voy a preguntar, porque esto va encaminado por un lado. O sea, esto tiene una estrategia electoral, evidentemente, y yo creo que por parte de vosotros tiene una respuesta. Porque también los jóvenes son los protagonistas de otro anuncio de Sánchez. Anunciaba que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, avalará el 20% de la hipoteca de primera vivienda a jóvenes y familias con menores, no solo a jóvenes, sino a familias con menores. Los jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.000 euros y las familias con niños a cargo que deseen adquirir próximamente su primera vivienda, según Pedro Sánchez, se podrán acoger, si él gana las próximas elecciones, supongo que será a partir de diciembre, las generales, a una línea de avales a través del ICO que garantizará el 20% de la hipoteca de una primera vivienda. Sánchez anunció esta medida como una respuesta a la emergencia habitacional que se vive en España. De nuevo, la vivienda en el centro de las prioridades del Gobierno
y vuestra opinión, porque ahora, y luego os pregunto, sobre el tema de la vivienda, ya también han dicho algunos expertos en vivienda, Antonio, que esto sería imposible. Lo del aval de claro, es que pero que también se está haciendo, es que luego, bueno, luego os cuento. Sí, no, la verdad es que ahí te tienes que convertir ya en un especialista para analizar todas las cosas, porque aparte de esta cuestión concreta que citas de los 20% del ICO y demás, hace unas semanas estábamos con el tema de las viviendas de alquiler, o sea, cómo se, digamos, gestionaban la obligación en fin, de que no estuvieran ahí, incluso de apropiarse prácticamente por parte del Estado de ellas, ¿no? Estas cuestiones de la propiedad son bastante delicadas. Estos sí que son asuntos que merecen la pena que se centren los partidos de manera seria y responsable, ¿no? Como dije al principio, cualquier tipo de ayuda, pues en principio puede sonar bien, pero ¿estamos capacitados para llevarla a cabo? Claro. O sea, ¿tenemos los fondos suficientes? ¿Cómo se controla que los que llegan realmente le hagan falta? Es decir, son cuestiones, en fin, un poco peleagudas, pero necesarias. Pero aquí está el debate, porque, a ver, tras anunciar Sánchez en un mitin este pasado fin de semana esta medida de avalar con el 20% de la compra de adquisición de viviendas, se apresuró Feijóo, el líder del PP, a reivindicar, como antes ya os adelantaba, lo decía Carlos también, como suyas estas medidas del gobierno socialista, incluso instó a Feijóo, a Sánchez, a seguir copiando porque son medidas y propuestas buenas, decía. Bueno, pues también el líder del PP afirma que propuso ese Interrail, como ha dicho Bermejo, español, 3 meses antes. Y las comunidades gobernadas por el PP están recordando que ya ofrecen avales hipotecarios a los jóvenes en sus regiones. Es una batalla, como dice Antonio, de a ver quién anuncia antes. Dentro de las propuestas, y ahí voy, electorales que se han hecho a nivel nacional, las que estamos escuchando, tanto por el PP como por el PSOE, en estas elecciones municipales y autonómicas, las que estamos viendo, serían las ayudas. Por ejemplo, el PP también promete a la emancipación de jóvenes, si ganan. Ayudas de 1.000 euros para los gastos de alquiler o compra de vivienda en caso de que un joven decida emanciparse de sus padres. Y en este contexto, el de acordarse ahora, como dice Antonio González Jerez, de los jóvenes en las campañas y programas electorales, los partidos mayoritarios, sobre todo PSOE y PP, están pescando, tirando la caña en, sin duda, un electorado mayoritario, que parece que se acuerdan ahora de él. A mí, por ejemplo, los que estamos aquí nos da la sensación, ¿no?, de que solo en campaña, porque los chavales, las chicas, los chicos se siguen quejando de la poca entrada en el mercado laboral, de los sueldos ínfimos que no les permiten, por cierto, emanciparse, de sueldos irrisorios que no les dan para ese alquiler o para incluso, como dice Antonio, emprender un proyecto de vida con su pareja, de tener niños con 30 años ya, dice Carlos Muñoz, yo con 30 años, sí, es que esto ha cambiado. Es que ahora ves a chavales de 30 años que no están casados y esto ya se está complicando bastante. Y de la precariedad que se encuentran también a la hora de terminar una carrera y ver que después de estar ahí 5 años de carrera o el tiempo que haya sido, las posibilidades son muy escasas. El Interrail, las ayudas, ahora los ingredientes estos de campaña de la emancipación, de vivienda. Está claro que los partidos incentivan ese voto joven. Bermejo, una pregunta para los tres. ¿Hacia dónde creéis que se dirigirá este voto joven, ahora tan deseado, en los próximos comicios? Mira, yo creo que el voto joven está muy confundido y por lo tanto es muy diverso, muy heterogéneo. Es verdad, como analizábamos hasta ahora, que ya gobiernan a quienes les hacen trabajar menos, por ejemplo. El gobierno ya dirige el voto de quienes subvencionan su ocio y les llevan de vacaciones. Pero a pesar de eso, hay gente que, te contaba el otro día, van a votar, por ejemplo, a Vox en las nacionales porque les gusta lo de la banderita, tema muy epidérmico. Yo te pregunto, yo quiero saber, profundo. ¿A quién creéis vosotros analizando? Van a votar en la regional a Paje porque resulta que les paga cualquier cosa de estas y en su ciudad natal al candidato de otro partido diferente, 3 partidos en cada elección en función de temas tan baladíes como que es que le vi un día haciendo footing o es que es amigo de mis padres. ¿Cuál es tu opinión? Pues fíjate, yo creo que no hay criterio, que todos los votos valen
en lo mismo y que si hablamos, los jóvenes que están acostumbrados a aprobar sin estudiar, a memorizar para el día del examen, ese apretón del vago que decíamos, son muy fácilmente adoctrinables con medidas pues muy efectistas, ¿no? Muy de cara a la galería, como las que los gobiernos pues están, o quien quiere llegar al gobierno están anunciando y están prometiendo en los últimos meses. Yo, para remediar esto, propongo una utopía, una de esas ideas de loco, pero que rescato de la Grecia clásica, en la que para votar hacía falta pasar un examen muy de cultura general, muy de cómo funciona la polis, cuál es la manera de administrar la ciudad. Esto se llamaba paideia y era indispensable para poder votar. Sé que es una utopía, pero muchas veces cuando estamos viendo esta gran confusión que hay, decimos, ¿no haría falta un mínimo para poder dirigir? Que el voto es una cosa muy importante. Se maneja esa información de que al gobierno le encantaría que votaran, a la gente de Podemos, incluso de la izquierda, que votaran los de 16 años. Muñoz, vamos a ver, ¿a quién crees tú? Porque Carlos no me lo deja claro. ¿A quién crees que van a votar? ¿Crees que hay votantes jóvenes, muchos de Podemos, muchos de Vox, muchos del PP, muchos del PSOE, de Ciudadanos? ¿A quién convencen? ¿A qué partido votarían? ¿Qué corrientes hay por ahí? A ver, yo personalmente creo que efectivamente el voto joven habitualmente es un voto más temperamental que el de las personas que ya tenemos alguna cara. Se dejan llevar por Entonces yo creo que se dejan llevar mucho, ¿no?, por el sentimiento y por el impulso. El impulso revolucionario. Obviamente ese impulso no lo tiene ahora mismo los partidos, digamos, del centro derecha o del centro izquierda. Por lo tanto, ¿a quién va a ir dirigido? Pues yo personalmente creo que ese es el caladero de votos, ese va a ser el caladero de votos importante, tanto de Podemos como de Vox. Yo estoy recordando perfectamente una promesa de Pablo Iglesias en la que decía, no, es que los que tengan 2 viviendas, dice que no se preocupen, que los jóvenes, si no tienen ninguna, le vamos a quitar una vivienda a los ricos que tengan 2 para dárselo. Entonces tú, claro, llegabas y decías, o sea, tú con 2 viviendas decías, no me la vas a quitar, o sea, es evidente que no me la vas a quitar. Bueno, pues yo sí conozco gente y cercana que decía, no, pues prepárate porque a lo mejor te la van a quitar. Decía, es ridículo, o sea, esto ya sería el propio chavismo más absoluto. Entonces, ¿a quién van a votar? Pues yo lo tengo clarísimo, el voto joven es un caladero de Vox y del PP, y mucho, o sea, perdón, de Vox y de Podemos, y mucho me temo que va a ser más de Vox que de Podemos. En las fiestas del Valle de Toledo, claro, hay casetas, ahora va a ser la Feria de Talavera, multitudinaria Feria de Talavera, y ahí también es un termómetro, ¿no?, de dónde van, a qué caseta van los jóvenes, porque yo, mítines, por lo menos las imágenes que tenemos y las informaciones que nos llegan, notas de prensa, fotografías, secuencias de los mítines, poca gente joven ves en los mítines, o sea, sí, porque claro, ya los mítines son muy pequeños. O sea, hay actos de 200, 300 personas, o sea, actos muy multitudinarios. Eso es la Plaza de Toros, Aznar y Felipe González. Que yo sepa, en Valencia sí va a haber uno del PP. Sí, pero Aznar y Felipe González, que eran los viejos rockeros que nunca mueren, esos llenaban plazas de toro y 3 y 4 plazas todos los días, ¿no? Pero ves muy poquito, Antonio, ves muy poquitos actos. Eso sí, luego en las ferias a lo mejor sí que se ve ya la chavalería por ahí. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Que tú llevas muchos años ya en esto. Claro, vamos a ver, como bien sabéis, cuando se hacen los análisis demoscópicos, aparte del voto de a quién va a votar, etcétera, etcétera, se hace también un análisis sociológico de qué tipo de votante recibe cada partido. Y es un clásico también, pues decir, el voto conservador, gente 45, 60 o más años, etcétera. Eso yo creo que en este país está así. Y lógicamente estoy de acuerdo, como decía Carlos Muñoz, que es el voto joven el más temperamental. Tú imagínate, yo ya casi no me acuerdo, pero cuando llega la primera vez que te toca votar, es algo, dice, bueno, me estreno, ¿no? ¿Y qué hago, no? ¿Preguntas a tus padres? Habrá un poco de todo, pero yo creo que efectivamente a mí la impresión que me da, por donde me muevo y tal, veo aquí, que Vox es un partido que tiene bastante, digamos, aficionados. Da esa sensación. La juventud. La imagen esa que tú comentaste en la fiesta del Valle era muy significativa. Estaba lleno, sí, ¿no? Sí. No sé si es que en ese momento, yo he visto la imagen nada más, no sé si es que en ese momento no había otras, pero imagino que también estaban. Y bueno, yo creo que es así. Todos en nuestra vida necesitamos una serie de procesos, de adaptarnos, de tener experiencias, de darte un topetazo contra la pared y al final vas armando ya una manera de ser y de pensar. Es que esa
parte que ha ocupado ahora incluso la derecha de Vox, que antes tenía de por sí en la izquierda, ¿no? Porque la izquierda revolucionaria, entre comillas, la izquierda de los derechos, la izquierda sindicalista, la izquierda, incluso el mismo Partido Socialista, pues parece que se ha apagado un poco, todas las izquierdas están rotas, eso no descubrimos absolutamente nada, luego vamos a hablar de ello, enseguida van a ver un vídeo de Podemos brutal, y brutal en cuanto a otra propuesta, ¿no? Que bueno, que puede ser interesante para muchas personas, pero que para la gran mayoría pues es descabellada. Pero es ahora Vox quien está ocupando ese lugar de la marcha, bueno, los mítines de Abascal. Nosotros hemos estado trabajando, Antonio y yo, en todas las formaciones, y fuimos, y nos sorprendía mucho pues como ahora en pleno siglo XXI Abascal levanta pasiones, ¿no? Donde va y eso está ahora ocupado por la chavalería, por los jóvenes. Sí, en primer lugar yo creo que las siglas de los partidos, pues hay momentos en los que sirven de ancla o sirven de cohete, de impulsor, y ahora mismo las de Vox en el colectivo joven realmente son un elemento promotor. Primero porque tienen un líder que efectivamente ejercita con maestría esa capacidad de liderazgo, y sobre todo por el discurso, frente a las templanzas, las ambigüedades o un poco la falta de picante de los discursos de otros líderes políticos. Yo creo que la formación de Abascal y subsidiariamente todos sus candidatos tienen un discurso que todo el mundo entiende, porque son conceptos muy llanos, muy ciudadanos, muy del día a día. Que vote a Vox o que no, todo el mundo entiende, hay gente que estará de acuerdo y hay gente con la que no estará de acuerdo, pero no son conceptos rimbombantes, sino tienen un decálogo en función de lo que ellos escuchan en la calle. Creo que el discurso de Vox ahora mismo es el mismo discurso o muy parecido al que mucha gente puede tener en el bar con los amigos, en el trabajo con los compañeros o con su pareja sentado en el sofá. Los problemas que realmente acucian y preocupan a los ciudadanos más allá de esas macroesferas políticas en las que otros partidos parecen enrocarse mucho. El trabajo en redes sociales que está haciendo Vox es absolutamente brutal, pero si me apuras, tan bueno como el que pudo hacer Podemos cuando surgió, que llenó todo de redes sociales, pero ahora mismo en redes sociales Vox, y en redes sociales estoy hablando fundamentalmente de Instagram y TikTok. ¿Hablas de Castilla-La Mancha? Hablo de España. Y de PP, y el PP y PSOE están en redes sociales mucho más apagaditos. No me hagas contestar esa pregunta. No, te lo digo yo, si eso lo porque estamos sería viendo, una crítica estratosférica para ambos. Que lo están haciendo mal, muy PP mal. y PSOE. Pero porque no estamos... no están sabiendo entender que hay un voto muy grande en redes sociales. O sea, claro. Facebook es la red social de los cuarentones y demás. Twitter de gente que quiere estar relativamente informada y entrar en ese jueguecito. Pero TikTok e Instagram y Twitch, por supuesto, son las redes sociales es que en donde tienes que atacar el voto joven. Pepe, mira, el éxito de Vox, esto lo dicen analistas políticos y periodistas y todo el mundo lo hemos visto, el éxito de Vox, que además fue un talaverano, Manuel Mariscal, correcto, que hoy es diputado, el que hizo levantar a Vox, no resucitarle, o sea, es que lanzó como un cohete, como decía Bermejo, a Vox. Y a través de las redes sociales, los vídeos, no se crean ustedes que todos los vídeos que les llegan a ustedes son anónimos, alguien los hará, alguien los hace, pues efectivamente, detrás hay una maquinaria estratégica de marketing, de publicidad e incluso también persuasiva para que los partidos políticos lancen esa serie de mensajes a través de vídeos, de mensajes, de pantalla, de memes, de doblajes, de todo lo que se pueda imaginar. Eso está perfectamente organizado, ¿no? Y Vox lo hizo muy bien. Vox entró en el mundo de las redes sociales y ha ocupado ese lugar. Es cierto, yo no sé cómo PP y PSOE con tanta estructura, Podemos también lo hizo. Yo recuerdo una cuestión, el 15M, Carlos, el 15M. Sí. Eso pero es una cuestión de necesidad. Fue a través de las redes sociales. Ellos no entraban en los medios de comunicación. Ellos no iban a las grandes televisiones. Vox tampoco. Claro, pero entonces PP y PSOE, Antonio, ahora mismo ¿dónde han aparecido los dos líderes políticos del PP y PSOE en Castilla-La Mancha? En las televisiones nacionales. Esta semana ha habido una pugna, creo que el otro día coincidían en Espejo Público de Antena 3 y en Telecinco con Ana Rosa Quintana, Paje y Núñez. Hoy la portada, hoy este martes la portada del diario ABC, ayer la portada del diario El Mundo, el Partido Popular. Es decir, están utilizando los medios tradicionales que dice Carlos. Muy buen apunte. Los medios tradicionales ahora son otros.
son las redes sociales las que utilizan millones de personas diariamente, porque todo el mundo está pegadito a su teléfono. ¿Es así, Antonio? Sí. Un ejemplo muy rápido. Un ejemplo y vamos, venga, vamos a otro bloque. Los vídeos de Vox, sobre todo de Ortega Smith, cuando está hablando de la desocupación de Abascal casas montando a caballo y demás, esas cosas. o sea, tú ves al PP y al PSOE que coinciden en el tema, oye, que los ocupas no es algo correcto y que tienen que salir. Pero claro, eso tiene un mensaje. La ocupación no se puede seguir llevando a cabo y demás. Pero eso a cambio sale Ortega Smith y TikTok, por ejemplo, está llenetito de vídeos, pero lleno de vídeos. Y sale Ortega Smith a voces con uno que está subido Te voy a echar de allí. Tal, y dice, prepárate que el día 29 te vas fuera, que voy a venir yo voy a venir con la policía y te voy a echar sin vergüenza. Automáticamente, compartir. Moraleja, el mensaje de TikTok de Ortega Smith calentando previamente al Ocupa o tirándole una botella, que también los he visto, pues eso tiene millones de impactos. El vídeo de Feijóo o el vídeo de Pedro Sánchez diciendo, no, esto vamos a forzar a tal y que si más leyes, que si tal, que sí, que habrá que hacerse como dice PP y PSOE, pero el vídeo que llega es el de Ortega Smith. Enseguida hablamos, Antonio, Sí, muy rápido. Cada partido también tiene su idiosincrasia y su manera de hacer las cosas. Es decir, ¿tú te imaginas a Feijóo haciendo ese vídeo como he visto yo a Ortega Smith? Es que ni me lo imagino. No, me imagino. Entonces, a veces no puedes hacer todo, porque si estás haciendo una cosa y otra, dices, bueno, esto es un gazpacho también. Y tienes que tomar decisiones. No quiere decir que no utilices la red social, pero de otra forma. Pero la puedes utilizar. Mira, va a llegar a quien quiere Antonio, políticos Vox, del PP y del PSOE, a mí me han reconocido, muy importantes políticos del Partido Popular, Vamos a ver. me han reconocido que tiene una nefasta política en redes sociales. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Comunicación ¿Por qué? en general, Porque, ¿no? como dice Carlos, tienen los medios tradicionales, es decir, ellos Ya. es que ya los medios tradicionales, la audiencia que tiene, por ejemplo, Pero insisto, es que la televisión hoy en día, pues ya no es la audiencia que se tenía. Yo no me imagino a líderes del PP en este caso haciendo el mismo oído. Ya está, es así. El Es bipartidismo así. PP y PSOE ha Por eso intentado cada uno- asfixiar al resto de los partidos y no se ha permitido entrar en los medios de comunicación de masas tradicionales. Por lo tanto, esa necesidad ha instado a Podemos Sí. en su momento y a Vox ahora a buscar nuevos canales de difusión y ahí ha encontrado además- un nicho que es el suyo y además precisamente, a lo que es, bestia, es que a lo que- bestia. que es Es el de la que gente si joven. no estás Claro, en porque redes- dices- hoy en día, aunque nos pese, aunque no queramos, si no está una organización, una empresa, una marca, o incluso un puesto de pipas o un bar, no estás, no existes, es que es así. Ya, y la gente compra por internet, compra a través de esta cosita, e incluso también, por cierto, ven el braserillo desde este dispositivo. Sigan viéndonos porque vamos a una breve pausa, solo simplemente para ofrecerles los mejores consejos, por tanto no es una pausa, me he equivocado, es algo que forma parte de nuestro programa, y enseguida el braserillo pues va a analizar la situación de Podemos en Castilla-La Mancha. Lo van a entender bien, con Antonio González Jerez, con Carlos Muñoz y con Carlos Bermejo. Enseguida volvemos. El braserillo, en esta época de calor, que convertiremos pronto ya en el ventilador. Bueno, estamos a, días para las elecciones. No hemos hablado de encuestas. Antonio González Jerez, director de ABC, ¿hasta cuándo se pueden hacer encuestas? Creo que es una semana o 8 días. 8 días Sí, antes de las elecciones sí, ya no se pueden más- hacer encuestas. más o menos. No hemos tenido encuestas esta semana, sí que las hay para otras comunidades en los periódicos Hay nacionales. que guardarla para internacionales. plena campaña, para dar más emoción a... Sí, no, Carlos, no hemos tenido últimamente desde el pasado braserillo encuestas. Bueno, todas siguen ahí. Se le ha preguntado al presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la Junta por el Partido Socialista que qué pensaba. Se le han preguntado las grandes comunicadoras de la mañana. Bueno, él dice que no se fía en las encuestas. Precisamente le preguntaba a Ana Rosa. Y las del CIS, como diciendo, pues tampoco, casi, ¿no? Bueno, no hay encuestas. Todas las encuestas, Muñoz, todas reflejan la necesidad del pacto en Castilla-La Mancha, también la necesidad de pactos municipales, ojo con esto. No está todo ganado, no está todo perdido y las espadas están en todo lo alto. O sea, no hay nada seguro. Las encuestas dan cosas seguras, pero no hay nada seguro hasta el día 28. Yo creo que va a ser apasionante esa noche electoral, ¿no? Pero claro, se habla de pactos y el mayor pacto que se está reflejando en las encuestas daría la gobernabilidad a la derecha, el único que sería entre el Partido Popular de Paco Núñez y entre Vox
la formación de Abascal, aquí liderada por David Moreno, que también se presenta a la alcaldía de Talavera, por cierto. Es decir, que en ese pacto no aparece Podemos. Podemos, ellos, a Izquierda Unida, dicen que a nivel regional sí que tienen la esperanza también de aparecer. Por tanto, el único pacto presumible sería, Muñoz, entre el Partido Popular y Vox. Y a esperar a la mayoría absoluta el Partido Socialista para que Paje pudiera revalidar. O que apareciera, por ejemplo, Podemos, porque ahora van a ver ustedes también algunas declaraciones del líder, de José Luis Gascón, de Podemos. O quién sabe, ¿no? Otros partidos que se presentan, Ciudadanos incluso. Todo está abierto, ¿no? Incluso también la España vaciada. Pero, ¿solo sería ese pacto entre PP y Vox? Entre tres partidos, ¿o podría albergarse otra posibilidad más? Soy consciente de que lo que voy a decir va a sonar a chino y va a sonar rarísimo y que muchos me tacharán de loco. Pero, o sea, es evidente que las principales batallas pues van a centrarse en quién se va a llevar el gato al agua con Vox, porque evidentemente van a estar tan sumamente igualadas que el capote aquí va a ser Vox. Y dependiendo de para dónde se vaya, va a ir para un lado y para otro. Y a priori, todo el mundo está diciendo, hombre, es que la suma PP-Vox. Bueno, pues igual que no vería viable en prácticamente ningún sitio de España que PP, o sea, que Vox apoyara a otro partido que no fuera el PP, yo en Castilla-La Mancha, y aquí es donde viene la locura, yo estoy absolutamente seguro que si Emiliano García Paje necesita apoyos, yo estoy absolutamente seguro que lo va a intentar, y estoy absolutamente seguro que va a intentar, por lo menos, no lo sé, o votar abstenciones, o por lo menos que no le dé su candidatura, o buscar pactos puntuales o pactos de gobernabilidad para poder seguir estando en el gobierno. Película Atraco a las 3, La Buena, para José Luis López Vázquez y Gracita Morales. Director del Banco, no se me olvida esa escena. Todas las escenas de Atraco a las 3 son memorables. Gran película, Caso ¿verdad? en Gracita Morales, Agustín González. Cuando le dice José Luis López Vázquez, voy a atracar el banco, señor director, y el director, encierren a este hombre, se ha vuelto loco, ha perdido el norte. Lo mismo que le acaba de pasar a Carlos Muñoz. Sergio Gutiérrez, esta misma mañana, el martes, secretario general de los socialistas en la provincia de Castilla-La Mancha, diputado nacional, que es el ogro, que es lo peor, que es el demonio, que Vox, que o Paje o el caos. Como pues o Paje o la derecha de Cospedal. Voy a decir yo Cospedal hoy. Ha definido como inexpertos, radicales y dependientes de su dirección nacional. Entonces, es decir, que no son ellos los que... ¿Compartes la teoría de Carlos Muñoz? Fíjate, en... Paje, en pactos puntuales, David Moreno, lo Vox, veo clarísimo. Si a lo mejor hay un dirigente socialista que lo pueda hacer, PSOE, podría ser, pero... Es que la tercera cuestión que ha dicho esta mañana el Sergio Gutiérrez es así, es decir, dependientes de... ¿Tú crees que el Vox de Castilla-La Mancha o el de Castilla y León tiene autonomía frente a la cúpula nacional? Bueno, pues ninguna. Permíteme que te ponga dos ejemplos. Es que muchas candidaturas son impuestas. Ahí, es así. Entonces, bueno, ¿no recordáis en el balcón de Génova? Tendría que ser una cuestión que en ese caso Vox nacional dijera que sí. A ver, venga, vamos a ver. Déjame unirme a tu manicomio. Bueno. O sea, a mí no me chirriaría en absoluto nada, cero, en un política, pacto nada. entre Paje, que no estoy diciendo el PSOE, yo también, yo no estoy hablando del PSOE, estoy hablando de Paje. En cualquier otro territorio lo diría que es imposible. ¿Cuántos elementos comunes no une a Paje con Vox? La defensa de las tradiciones, de los toros, de las cazas, de la religión, de las procesiones. Del corpus de la si es que a Paje le quitas las siglas del PSOE y las pones las de Vox, y podría desfilar perfectamente con cualquiera de sus mandatarios exactamente lo mismo. nacionales. Fijaros, en esa encuesta sobre los 33 diputados regionales, el PSOE pasa de los 19 a 16, pierde 3. El Partido Popular suma de 10 a 4. Ciudadanos y Unidas Podemos, si los he visto no me acuerdo, desaparecen completamente. Los 3, 4 a lo sumo de Vox van a ser indispensables, necesarios para hacer acción de gobierno cualquiera de los dos. Si yo fuese David Moreno en estos momentos, le diría, perdone, yo quiero vicepresidencia, Consejería de Agricultura y Fomento. Jacuzzi. Interrail. Presidencia de las Cortes Regionales y Diputación de Toledo. Y tú dirías, joder, qué locura. ¿Le sale mal esa jugada a Paje? ¿Se quita a Sergio de la Diputación? ¿Eliminan a Carlos Velázquez? No, Sergio no está en la Diputación.
a su hermano Álvaro de la Diputación. ¿Por qué se va a querer quitar eso? No podría ser, lleva ya muchos años, No, hombre, ¿no? no, O sea, hombre, esa no. jugada es de billar americano, vamos. Eso que lo decís es Abascal. Bueno, es así, señores. es que insisto. Pero hay mucha gente que se está echando la mano a la cabeza con lo que los Carlos están oyendo. Pero ¿a quién causaría más daño? Digamos, reputacional, si queréis. Bueno, a lo mejor abre una nueva vía de... Sí, bueno, pues entonces... de gobernabilidad. Antonio, lo que chirría mucho... lo puede todo. Lo que chirría mucho es que el Partido Socialista esté diciendo, además chirría bastante. Pero puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, que yo, hay cosas que no me extrañan lo que decís, que me quejan. Pero también hay que... Recuerda, por favor, el coste que eso tiene. Pero recuerda, por favor, que Emiliano García Paje se arrancaba las vestiduras y se arrancaba la camisa diciendo que no voy a pactar con Podemos, que esto es un disparate, que esto es una locura, y fue el primero que lo hizo. Hombre, ¿por qué? sí. Porque necesitaba votos para poder gobernar. De acuerdo, o sea, tan sencillo como eso. Pero si era algo más natural, es decir... Pero si tú necesitas que te digan... Igual que Pedro Sánchez pero con de verdad, Podemos. ¿alguien ve a un monstruo político como Emiliano García Paje? ¿Alguien le ve que le falte un diputado para ser presidente de Castilla-La Mancha y diga... recojo y me voy? Lo mismo que hizo Sánchez. Pero además, absolutamente no. Vamos a ver. Nada. O sea, si le va a dar cosas que ahora mismo no le rentan nada. Una vicepresidencia, perfecto. Una diputación, perfecto. Aunque tú digas que por qué, te lo digo yo, que no debe haber una sintonía perfecta. Pero como dices tú, agricultura, llévatela. Dice, voy a defender, porque en esto, en lo pero puntual que insisto, de que a lo mejor agricultura a Paz coincidimos. incluso le conviene más, pero es que Vox después se presenta a unas nacionales en unos meses. Pero es que y le va a Paje decir, no cae mal, que no es están con el gobernando PSOE. aquí en Castilla y León con esto, aquí con esto. Bueno, señores, ¿qué va buscando? Permitidme, no hagáis tantas yo quiero poner encima de conjeturas. la mesa otras cuestiones No también. hagáis tantas conjeturas, porque Que si no empezamos son- aquí a decir que tienen que votar unos con otros para mantenerse en el poder, ya estamos criticando lo que antes habéis dicho, tú precisamente y tú, con De Pedro los Sánchez. Es decir, independentistas ¿qué y- locura estamos hablando? Si lo A ver. importante es los ciudadanos, en este caso, de Castilla-La Mancha. Le habrán hecho que un pasen flaco por el bien, favor de que elementos pasen por el bien de comunes. Castilla-La Mancha. Hablamos de elementos comunes, claro. Ya, pero claro. no, bueno, Pero que vamos insisto, a ver, Pedro vamos a Sánchez ver. con el Paje. coste No, posterior. no estoy comparando eso, El estoy coste comparando posterior. que uno se mantiene en el poder a través de los pactos hay unas elecciones y que los pactos son nacionales necesarios para que... 4 meses después o 5 meses. Y eso tiene el un precio coste. justo, ¿os acordáis del precio justo? Lo presentaba Joaquín A Prat, jugar. gran A programa, jugar. gran concurso, ¿verdad? Sí. Unos premios impresionantes, ¿eh? Bueno, pues ha vuelto el precio justo, o los precios justos. ¿Por qué? Pues porque Podemos ha propuesto crear supermercados públicos, bueno, no sería una mala idea, frente al, dicen, oligopolio, dicen, que tienen las grandes superficies. Esto lo dijo Ione Belarra, la ministra del gobierno bueno, iba a decir la ministra del gobierno de coalición, si ganan las elecciones. Y decía que una cadena de supermercados pública, a la que llamarían, ya le ha puesto nombre, precios justos, podría combatir, lo van a escuchar, al capo que está al frente del oligopolio alimentario de España, que es el señor Juan Roch, presidente de Mercadona. Es Ione Belarra en un mitin. Podemos y este espacio político va a defender que necesitamos más soberanía, que necesitamos una empresa pública en cada sector estratégico de este país, que necesitamos una farmacéutica pública, una tecnológica pública, una empresa pública de energía como la que ya ha impulsado Podem en les Illes Balears. Gracias a nuestro trabajo en el gobierno de les Illes Balears, tenemos la primera empresa pública 100% renovable a nivel autonómico que ha multiplicado por 10 las energías renovables en aquella tierra. Es posible, pero sobre todo, compañeros y compañeras, creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado.
y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar. Han subido los márgenes de beneficio un 63% en algunos productos, compañeros y compañeras. La inflación de los alimentos se ha multiplicado por 5 veces la inflación general. No se explica esa subida de los alimentos única y exclusivamente por la subida de las materias primas. No es verdad. Están especulando con los alimentos. Es una vergüenza en una democracia como la nuestra. Necesitamos hacerle frente al oligopolio y lo vamos a hacer con una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos. A jugar, como decía. Bueno, a mí no me parece descabellada la idea, podría ser para gente que quiera ese precio justo, pero creo que no es necesario para proponer, aunque sea descabellada para muchos, pero o sea ideal para otros, llamarle capo a un empresario español, porque así, como han visto, le ha denominado como un capo de la mafia al dueño de Mercadona, la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, que por cierto no se lo está diciendo cualquiera, se lo está diciendo una ministra llamando mafioso a un empresario español. Oye, no lo hace con los... Qué curioso, ¿no? No lo hace con otras cadenas francesas, ¿no? O americanas que hay en España, o bueno, por ejemplo, empresas irlandesas, inglesas que venden ropa. Que en el mundo mundial están locos, no hay cadenas de alimentos en ningún país, pues debe ser algo... Lo hizo en un mitin este pasado fin de semana en Cáceres, con el anuncio de que crearán, como han escuchado, si ganan las elecciones, una cadena de supermercados llamada Precios Justos para combatir al capo que, según Belarra, está al frente del oligopolio alimentario de España, el señor Juan Roch de Mercadona. ¿Cuánta gente hay trabajando en Mercadona, Bermejo, ahora mismo? ¿A cuánto trabajo da este capo, entre comillas, que dice la señora Belarra? Mira, no tengo el dato, no lo conozco. 100.000. 100.000, 98.000 y pico. Y muy lo he visto contento. en internet ahora mismo. Y a mí me consta, porque conozco porque yo compro como mucha gente compra en Mercadona cuando puede, pues que están bien en su trabajo y que están muy bien considerados. Eso sí, ese dato sí que le tengo. Y que viven muchos proveedores locales, por ejemplo, la leche de los yogures se compra en productores cercanos, es decir, la Reina en Toledo. Vienen de Marte. Hay una grandísima empresa, que quizás sea de las más grandes de Europa, del sector alimenticio, de las carnes, que trabaja para Mercadona casi en exclusiva, de aquí de Castilla-La Mancha, y a mí Mercadona no me regala ni la leche Hacendado. O sea, no le hago publicidad, vuelvo a repetir que hemos hablado. Carlos, está bien puede estar bien lo de los supermercados, ¿por qué no? Pero hombre, bueno, por cierto, también quiere, como ha dicho, lo han oído, también habría, aparte de la cadena, eléctricas, bancos, inmobiliarias, eléctricas, telefónicas y farmacéuticas públicas en las comunidades autónomas. Es decir, farmacias públicas, inmobiliarias públicas, eléctricas públicas y el banco público. Es decir, que los empresarios que se dedican a todo eso son inútiles. Todos no valen para nada. Son unos inútiles. Y ponen los precios nunca han trabajado, nunca han producido, nunca se han dejado el esfuerzo y han hecho un buen servicio. Nunca. Son unos desgraciados. Mira, varias cosas al respecto. Lo primero, que una ministra de Derechos Sociales insulte a quien en su país, a un compatriota, a un empresario de su país, que tiene contratados a 100.000 personas y que supone un alto índice del PIB de España, me parece de dimisión inmediata o de cese fulminante. Una ministra que representa a todos los españoles y que su sueldo multimillonario lo pagamos entre todos, no puede insultar a un compatriota. Es que eso es impensable. Segundo punto, esa experiencia no es propia de Ione Belarra, es la experiencia que quien les dicta sus discursos ya ha desarrollado en sus países, en Venezuela, en Cuba, en estos países latinoamericanos en los que hay escasez de alimento, en el que el Estado interviene sobre esa cadena alimentaria y en el que los supermercados tienen todas sus baldas vacías. Ese es el resultado de esta experiencia que ahora parece novedosa porque la hizo una ministra española, pero que ya tiene sus precedentes en otros países, y su conclusión es el desabastecimiento de los elementos más básicos, de los alimentos más básicos para los vecinos. Y ya si me hace retorcer un poquito más para concluir, pues mire, señora ministra, no me parece mala la idea. Precios justos.
una cadena de supermercados que alquile sus infraestructuras, sus instalaciones al precio que ellos consideren y que el propietario de esas instalaciones tenga que someterse, o que construya sus supermercados y decida cuál es el precio justo de sus arquitectos, de sus ingenieros, o una cadena que le diga a sus transportistas cuál es el precio justo de la gasolina y del gasoil, o a los agricultores cuál es el precio justo de sus verduras. Pues ya está, nada, señora ministra, a jugar, Claro. vamos allá. Claro. Por cierto, que la ministra sí que sabe de esto, porque nadie mejor que su partido político para demostrarnos cómo del supermercado promociona a esa ministra. Pues mira, yo voy a hacer como se hace en las películas, voy a mirar a la cámara y voy a decir, señora Ione Belarra, ojalá me esté viendo usted ahora mismo, y la quiero hacer 3 preguntitas muy sencillas. La primera, Mira aquí a la izquierda. la primera, ¿qué hacemos con los 100.000 trabajadores de Mercadona? Me imagino que pasarían a ser funcionarios. Los proveedores, Los proveedores, toda la gente indirecta que trabaja para los Mercadona. camioneros. 2, señora Ione Belarra. Luego se preguntan ustedes desde el gobierno por qué Ferrovial se va. Pues por estupideces como esta. Y la tercera, señora ministra, ¿es capaz usted de decirme un solo país comunista que le vaya bien a nivel económico? Rusia, China, China no, Rusia, Cuba, Venezuela. ¿Es capaz de decirme algún sitio donde el comunismo realmente esté funcionando? Porque resulta que la China comunista es el mayor de los capitalistas que hay en Asia. O sea, un solo país que le funcione bien. Ojalá en algún momento lo pueda usted decir. Yo lo primero es, si Podemos en este caso tuviera la capacidad de crear la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de los trabajadores que tiene Mercadona, en fin, estaría mucho más contento. ¿Qué han creado? Bueno, encargos de esto de... ¿Qué han creado? Aparte de gastos. No, los 100.000 votos de Mercadona ya no los va a tener. Eso ya fijo. Efectivamente. Y es que además es una ministra que es joven, que yo no sé en qué mundo vive, no sé Pero qué vida ha tenido desgraciada la y gente que de tiene opresión de la sociedad en la que vive. Es que va contra todos los sectores, insisto, los profesionales que pertenecen a esos sectores de la alimentación, de la farmacéutica, de las energías y demás y otras muchas. ¿Qué pasa? ¿Que no hacen bien su trabajo? Está descalificando a todos, como si fueran unos usureros, unos ladrones que van esquilmando al pobre ciudadano. No, y además, es que el eso no es precio creíble. justo, como dice, ¿cómo marcarían el precio justo de una botella o un brick de leche? Pero es que además los ¿cuál sería el países precio más justo? prósperos y más potentes, ¿qué sistema tienen? ¿El del precio justo? No. Que es ridículo, por favor. El libre de verdad, mercado. yo no sé, es que, El libre Es que lo mercado. único que me viene a la cabeza Y- es que como la jefa de Y lo peor de todo es Podemos... que se pueda comprar esta mercancía. Es que Mira, no la esencia entiendo. del comunismo es la colectividad de todos los bienes de primera necesidad, pero con un administrador único, que son ellos, que es el gobierno. claro, El gobierno administra lo colectivo. ¿Quién es el que pone el precio justo? Mira, ¿Quién lo pone? ¿Quién? ¿Cuál es el precio justo? Antonio, Mercadona ha sido me consta, en toda España, ha sido una de las empresas que durante la pandemia más camiones de alimentos llevó a los bancos de alimentos y a Cáritas y el Corte Inglés, Sí, sí. las empresas españolas, y seguro que Carrefour también, ¿no? Pero Mercadona, en todas estas operaciones de los bancos de alimentos, aparece muchas veces, en cualquier sitio lo pueden ver ustedes. Es decir, eso no decimos nada, solo la parte en la que a nosotros nos interesa para llevarnos con la estrategia electoral a esa parte que ellos creen que son los pobres ya de pobrecitos, pues que creen que con este llamamiento Es que, además, a los fíjate, supermercados públicos, a las hay una cuestión que hay gente en España, que estamos viendo además y nos estará viendo, que respetamos, tiene esa Es idea que del banco público. Se dicen cosas de manera alegre y que no somos capaces de refutar si eso es cierto o no. Ha dicho que se ha creado en las Illes Baleares una planta de energía alternativa y demás, y que ha producido... Eso me lo tengo que creer, eso lo tendría que ver. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado el presupuesto? Además, cuando- ¿Cuántos trabajadores hay? Dejadme que ¿Cuánto os cuesta y diga cuánto que el eres? PSOE, su socio de gobierno,
ya se opone a la iniciativa de Podemos, a esta iniciativa. No la ve viable. Además del ejemplo de las Islas Baleares, esta señora no ha dicho más que mentiras. Insensateces, por supuesto, pero también mentiras. No hay un oligopolio en la cadena alimentaria ni de suministros. Hay una serie de empresas que no son pocas, y ahora mismo tú has enunciado algunas, pero podríamos enumerar muchas más, como lo hay en todos los sectores. ¿Es que hay un oligopolio de neumáticos en el mundo? No, está Firestone, Goodyear, Pirelli, las que son, hay las que son, pero que haya 10 en todo el mundo no quiere decir que haya un oligopolio. Hay que pasar del oligopolio al monopolio. Claro, hay que pasar, eso es lo que propone, pasar del oligopolio al monopolio. Además, una señora que solamente precio justo, nada más. Precisamente no critica mucho, lo hace muy levemente con Rusia, un país donde los oligarcas son los que mandan en el país, ¿no? Bueno, vamos a la publicidad, último bloque en esta noche del Braserillo. Otra de Podemos más cercana, porque Pablo Echenique ha estado en las últimas horas en Toledo y ha arreado bien a la sanidad de Castilla-La Mancha. Vamos a ver qué sale de ahí, porque vuelve a criticar también Podemos a García Page, que ha sido foco también de sus iras. Un partido que antes decía, y bueno, y los pactos, a mí lo que me da miedo de los pactos, los partidos, las siglas no me dan miedo, no tienen que dar miedo a nadie. Lo que da miedo son la gente que está detrás de esas siglas, ¿no? Porque vamos, Lili Bestringe, Irene Montero, Pam, y por supuesto Ione Belarra, ¿no? O sea, son como, pues no sé, que la cuchipandi, ¿no? Que han cogido y han dicho, y vamos a jugar con esto que se llama ministerio, y vamos a jugar con esto que se llama gobierno, y a esto los manejamos, o les decimos esta cantidad de tonterías, de gilipolleces, perdón, a ver si cuelan, ¿no? Y eso lo hemos tenido que soportar. Verdad, pero vuelvo a decir, el PSOE se opone a esto, ¿no? El PSOE debería de ser muchísimo más el PSOE nacional o Pedro Sánchez, que no quiere ruido, no quiere tener complicaciones con esta gente, debería ser un poquito más decirle, oye, pero yo creo que ahí está rota también ya la comunicación. Bueno, pues vamos a hablar luego de sanidad y también de la pandemia, porque quizás sea una noticia que, bueno, la Organización Mundial de la Salud, que también ha dejado sus huecos y sus goteras en cuanto a la comunicación, ha declarado que la pandemia de coronavirus, de COVID-19, ha terminado en todo el mundo. El COVID continúa porque hay mucha gente que lo tiene. Enseguida, aquí en El Braserillo, les planteamos más asuntos de actualidad. Hoy el diario El País ha publicado una noticia que no ha sentado nada bien en círculos del gobierno de Castilla-La Mancha. Titulaba dentro de las páginas de tecnología, el diario madrileño, que el hipercentro de datos de Meta, la empresa de Zuckerberg, el creador de Facebook e Instagram, ese hipercentro que se anunciaba en esta legislatura que se va a instalar en Talavera de la Reina, consumirá, según El País, más de 600 millones de litros de agua potable en una zona, Talavera de la Reina, a la salida de dirección Extremadura, en peligro de sequía, según también el diario El País. La infraestructura que la Junta de Castilla-La Mancha ve como un antes y un después para la región, según el diario El País, añadiría más presión a los recursos hídricos del río Tajo. Es una noticia que no ha sentado nada bien y que esta mañana, precisamente, la inauguración de la feria más importante del vino, FENAVIN, pues ha encrespado al presidente de Castilla-La Mancha diciendo que se está haciendo daño a Castilla-La Mancha con el agua. Voy a pedir ahora a Antonio González Jerez su opinión, a Carlos Bermejo y a Carlos Muñoz, pero sí que tengo que subrayar que el caso de la instalación del metacentro de Meta, precisamente, de la empresa de Zuckerberg, ¿cómo se dice? Zuckerberg. En Talavera de la Reina, el Partido Socialista, pero sobre todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha asignado la creación de muchos puestos de trabajo, hasta 1.000 puestos de trabajo, muchos de ellos indirectos, la especialización de profesionales que harían que a Talavera de la Reina llegara a ese macrocentro que ya se ha presentado en cuanto a maquetas, ya se están tramitando todos los permisos para la instalación de esta apuesta tecnológica tan importante en el centro de España, que eligió a Talavera de la Reina para instalarse, pero sobre todo también sería la llegada a una ciudad
importante como es Talavera de la Reina y necesitada de inversiones, de una grandísima inversión tecnológica para la ciudad de la cerámica, y que cambiaría, por supuesto, también el mapa tecnológico en nuestro país, porque sería uno de los 4 centros que se instalarían en España, el de Talavera de la Reina, aquí en Castilla-La Mancha. Este macrocentro sería el tercer proyecto de singular interés. Curiosamente hubo antes uno, también en Talavera de la Reina, un complejo deportivo, al que se opusieron organizaciones ecologistas, sobre todo Ecologistas en Acción. Cuando llegó el segundo proyecto de singular interés, Puy du Fou, que es una maravilla también en Toledo, también tuvo la oposición de Ecologistas en Acción. Y también estas ahora denuncias que aparecen en los medios de comunicación, no es la primera la que tiene que ver con el agua y con esos millones de litros de agua que presuntamente tendría que utilizar Meta, sino también por la presencia de algún ave o algunas aves en esa zona, que hoy es un auténtico secarral, donde no hay nada, como era Puy du Fou. También está teniendo las denuncias de Ecologistas en Acción. Curiosamente, los 3 grandes proyectos de singular interés que se han creado en Castilla-La Mancha, ese complejo deportivo en Talavera de la Reina, también Puy du Fou y ahora Meta, han tenido y tienen la oposición de los grupos ecologistas. Yo vuelvo a preguntar también, como antes, ligando con Podemos, que son también partidos muy vinculados a este tipo de organizaciones. El ecologismo debe servir para también el bienestar, evidentemente, de los animales, pero también, sobre todo, para el bienestar de las personas y el progreso de las personas y de la propia economía de las regiones como Castilla-La Mancha. Es curioso que en Castilla-La Mancha ahora se estén quejando del agua, se esté atacando a Castilla-La Mancha del agua, cuando aquí nosotros tampoco nos hemos quejado nunca, los castellanomanchegos, de las decisiones económicas que han tenido lugar en otras regiones. Hablo del Levante español o la propia Comunidad Murciana, cuando allí se han instalado campos de golf, grandes hoteles, grandes espacios abiertos y donde se utiliza el agua. En toda España, y por ejemplo tengo el dato de que hay otros centros de Microsoft que también están en España, en Málaga, en Zaragoza o en Madrid, que también utilizarán agua, pero nadie ha dicho nada, o nadie lo sabe, o nunca se ha dicho. Parece ser que ahora el foco está puesto en esta región, que está pidiendo lo que es suyo, ¿no?, que el trasvase no continúe, pero ahora todas las miradas están puestas hacia los proyectos, que todos ellos van con agua, porque el agua se necesita para mucho. Hoy Paje ha dicho que por él no va a pasar y que él no va a impedir que aquí se instalen empresas que tengan que necesitar agua, porque nosotros debemos tener agua en cantidad y calidad para que ese progreso económico siempre venga. Yo tampoco estoy muy de acuerdo que se ataque tanto ahora a Castilla-La Mancha en materia hídrica, cuando aquí pues todo el mundo hace con el agua todo el tipo de instalaciones que se están instalando, ¿verdad, Carlos?, en un montón de sitios, y nunca hemos protestado porque se pongan en marcha instalaciones deportivas o de este calado también, ¿no? Pero ahora parece que todo lo que se haga en Castilla-La Mancha está mal hecho. Yo entre que cante la chicharra a gusto, allí en aquel secarral, como lo definías, de Talavera, o que venga una de las empresas... O el de Puy du Fou, el secarral que era Puy du Fou, ¿no? O que venga una de las empresas más importantes del mundo y se cree en Talavera una pequeña Silicon Valley, te puedo asegurar que prefiero que venga Meta antes que la chicharra. Y luego todo el mundo, obviamente, queremos el ecologismo, todo el mundo queremos que las cosas funcionen y vayan bien en materia ecológica, pero dicho lo cual, obviamente el progreso es absolutamente necesario. Y Meta, desde luego, primero sitúa en el mapa internacional, Meta sitúa a Talavera en el mapa internacional, y luego va a ser un referente económico y de prospero, vamos, brutal. Bueno, hemos hecho cálculos, ¿no? Y por ejemplo, podríamos hablar de 600 millones de litros de agua, es el 0,6, serían 0,6 hectómetros cúbicos, que sería quitar, por ejemplo, en torno al 1% del trasvase. O sea que el titular también se las puede traer, porque hablando de litros de agua, cuando nunca se habla de litros de agua, en todo caso de metros cúbicos, ¿no? Es que yo creo que además... Y además yo creo que, perdón Antonio, te voy a dar algún dato, porque esto sería incluso a lo mejor, no sé si para enfriar equipos, ¿no?, pero que esto no supone el consumo total del agua, porque al ser también un circuito, el agua retorna al río. Es decir, no se puede montar un campo de golf en España si no se recicla agua. Está totalmente prohibido instalar una instalación deportiva como, por ejemplo, un campo de golf,
si no se recicla. Es decir, los lagos que están en los campos de golf muy presentes son para que ese agua se vuelva a reciclar y vuelva a regar. Lo que quiere decir con esto es que hemos visto, hoy hay fútbol, que muchos campos de fútbol se están regando a manta antes, durante, a la mitad del partido para que jueguen 22 personas, y yo soy un futbolero a tope, ¿no? Es decir, que también se regan campos de gol en España, es decir, que la pérdida por evaporación correspondiente sería mínima, ¿no? Pero no es como, por ejemplo, alguna central nuclear que sí que también evapora millones de litros. Repito, Ecologistas en Acción, 3 proyectos de singular interés en nuestro país, los 3 atacados por Ecologistas en Acción, y además, bueno, pues parece ser que hay mucho interés por desprestigiar la defensa del agua en Castilla-La Mancha, ¿no? Cuando precisamente aquí lo que queremos es que vengan empresas. La empresa que tiene previsto llegar a Talavera es muy importante, o sea, es de orden mundial, y yo imagino que no es como a lo mejor cualquier autónomo que quiere abrirse un negocio. Imagino que esta empresa habrá hecho el estudio oportuno, o sea, no va a ir a un sitio donde teóricamente necesita un elemento esencial y no lo va a tener en cantidad suficiente. Me imagino que la propia empresa habrá hecho sus cálculos y considera que no es un problema insalvable, porque si no, mal ojo tendría, ¿no? Y agua hay. Agua hay, porque ahí hay acuíferos importantes. Tú has dado además la dimensión, el 1%. Pues igual que en Murcia son importantes los, que no digo que no, las plantaciones de hortalizas y frutas y demás, pues también es importante esto, cualquier tipo de negocio, lo mismo en el sector que esté. Y en el tema de los ecologistas, tú lo has dicho anteriormente, yo he seguido profesionalmente todo el proceso de creación de Puy de Fú, del parque, y los ecologistas estaban desde el primer momento. Y oye, pudieron legalmente establecer todas las alegaciones, todas las demandas, denuncias puestas en el juzgado. Y si se va por esa vía, y al final se decide, ¿no? Como los países civilizados. Tú recurres, pones una alegación y el juzgado dice si lleva razón o no lleva razón. Ya está. Y hoy, hablando de ecologistas también, en la otra parte, en el Partido Popular, por ejemplo, Paco Núñez ha tenido una reunión con distintos profesionales y ha reclamado que Europa debe tener una PAC que defienda los derechos de los agricultores, no de los ecologistas, que a veces no tienen por qué ir en la misma mano, así cada cual exige. Es curioso porque también otro grandísimo proyecto, no muy lejos de Talavera, Isla de Valdecañas, en la localidad cacereña del Gordo, este asunto ha llegado hasta el Parlamento Europeo y hasta los tribunales europeos, ¿no? Y todo era porque había una grulla, un nido de una grulla. En ese lugar se ha construido un campo de golf al que dio permiso, todos los permisos, la Junta de Extremadura, y derribarlo, como han pedido, sería la quiebra de una región. O sea, no podrían pagar ni podrían indemnizar a los cientos de personas que se construyeron en esa ciudad, en esa isla de Valdecañas, el campo de golf, y sobre todo la mayor oposición es la del pueblo, un pueblo pequeño, el Gordo, donde todos, absolutamente todos, viven de esa instalación deportiva y de ese complejo que es una gran ciudad. ¿Y de qué viven? Camareras de los hoteles, profesionales de la hostelería, mucha gente que trabaja en la construcción también y ha trabajado en la construcción. Es decir, para una grulla o dos, para un nido, el bienestar de las personas, lo que acabas de decir, ¿no? De la PAC, más importancia a los animales. Claro que son importantes los animales, pero que también estas instalaciones crean un ecosistema. Alrededor de un campo de golf hay un ecosistema, hay plantación de árboles, y además lo conozco muy bien. El ciudadano del campo sabe perfectamente convivir toda la vida con la naturaleza. Decían estuvimos haciendo un programa de radio en Candelera, otra localidad que además también nos ven, ya en el sur de Ávila, y nos decían los cabreros de la raza veranda auténtica, los componentes de la Real Cabaña de carreteros de Gredos que suben además por esa, haciendo la transhumancia todavía. Dice, pero vamos a ver, si los grandes bomberos forestales serán las cabras y las vacas, son los grandes bomberos forestales a los que ahora se les prohíbe ir a comer pasto, ¿no? ¿Por qué? Porque se han hecho las leyes desde un despachito, pues gente como la que antes hemos visto,
Carlos, antes de ir a otro tema de Podemos, rápidamente. Sí, muy rápido. Con lo que decías de los campos de golf, pues fijaros, el consumo de agua de todos los campos de golf de Castilla-La Mancha supone aproximadamente el 0,49% de todo el agua que se consume en la comunidad autónoma. Y el tema de Meta está claro. Y con el tema de Meta, agua, pero Meta es una cosa buena para el territorio, que tiene que llegar a Talavera de la Reina porque es una de las ciudades de la comunidad autónoma que más lo necesita. Y fíjate, Jesús, si es así, si por un cataclismo, si por una hecatombe, si por una glaciación, un terremoto, un volcán o por la pertinaz sequía resulta que desapareciese de ese territorio de Talavera de la Reina la nutria autónoma, la butarda picuda o el escarabajo perotero, no os preocupéis, porque en un año el puesto que ha dejado la nutria autónoma será ocupada por el castor, el que ha dejado la butarda por la cigüeña y el que ha dejado el escarabajo por el saltamontes. ¿Sabéis cuál es la única especie que de toda la naturaleza que una vez que ha abandonado un territorio no vuelve a ser repoblada? La especie humana. A ver, yo que también preguntaría, que siempre están tocando las narices, para luego nada, hacer mucho ruido. ¿Cuántas empresas monta una organización como esta que denuncia estas cosas? ¿Cuántos puestos de trabajo dan ellos? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿A cuántos proveedores dan trabajo? ¿A cuántos autónomos dan trabajo? ¿Qué bienestar económico traen? 3 grandísimos proyectos y hay que negarse a ellos. Y hay que... Claro, subvenciones. A lo mejor es que viven de eso también. Bueno, otra más de Podemos, pero esta más cercana. Hasta Toledo se trasladó hace unos días el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique. ¿Y qué hizo? Pues cargar contra la gestión sanitaria de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, contra la sanidad regional, defendiendo que el derecho a la salud es incompatible con poner la sanidad en manos de empresas privadas. Pues todos los que hemos empresas privadas de sanidad y que utilizamos también lo público, es incompatible para nosotros. O sea, es totalmente incompatible con poner la sanidad en manos de empresas privadas. Bueno, según Echenique, que además atacó duramente también las políticas de Paje en otros ámbitos, que acompañó además en un acto al candidato de Podemos para las autonómicas, José Luis Gascón, ha habido un aumento en el último año de un 154% de dinero de Castilla-La Mancha, del dinero que destina Castilla-La Mancha a sanidad para derivar pacientes a la sanidad privada en la región. Pablo Echenique. Yo me he leído el programa electoral de Emiliano García Paje de 2019. En ese programa electoral, el PSOE, Paje, dicen que el derecho a la salud, que es el tema de la reunión que hemos tenido ahora, es incompatible con poner la sanidad en manos de empresas privadas. Sin embargo, en el último año ha aumentado un 154% el dinero que destina a derivar pacientes a la sanidad privada. El señor Paje, en el programa, pone que hay que reducir las listas de espera. Bueno, Castilla-La Mancha sigue estando a la cola de España en listas de espera. Y encima parece que manipulando los datos para que no lo parezca. Bueno, si no hay un Podemos fuerte después del 28 de mayo, un Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha, lamentablemente esto va a seguir pasando. Gobierne el PP o gobierne el señor Paje, porque tampoco gobiernan tan distinto. Pues ahí lo tienes, Carlos, a Pablo Echenique. Es que vuelvo a decir lo mismo, o sea, es que debería de haber un límite a la hora de hacer determinadas declaraciones. Bueno, ellos son libres de hacerlo esto y de denunciarlo, ¿sabes? Tú puedes denunciar, Jesús. Yo digo que, pero, o sea, puedes que no denunciar es compatible la sanidad privada. Pero que vuelvo a insistir en lo mismo. Yo cuando cuando he estado enfermo, cuando he tenido algún familiar enfermo, yo lo que he querido es que le curen. Que te cure. Y ya está. Y luego me da exactamente, prefiero que se gaste el dinero de mis impuestos en derivar a una persona a la sanidad privada antes que se derive en pagar el 50% del Interrail. Claro. Por lo tanto, dejémonos de estupideces. Y me parece muy heavy también que dicen, no, y que le ha acusado de, dice, aunque haya sido manipulando datos. Hombre, chico, no puedes venir y soltar los disparates que estás soltando. Entre otras cosas, porque quiero recordar que fue al señor Echenique, que se rasga las vestiduras y que es tan maravilloso,
que quiero recordar que fue él el que tenía una persona en su casa trabajando en negro. Claro. Pero más allá. Entonces, bueno, quiero decir que vamos a ser un poquito A principios del pasado serios. mes de abril fue ingresado en el Hospital de Arganda, hospital público de gestión privada, por una neumonía en la que permaneció desde el sábado que fue ingresado, 1 de abril, hasta ese miércoles en el que fue dado de alta. Tú no puedes soplar y sorber al mismo tiempo. Entonces, tú no puedes utilizar un hospital público de gestión privada, que son además los que mayor índice de satisfacción del paciente tienen, porque para la renovación de su convenio con la sanidad pública tienen que tener unos determinados cuotas de satisfacción y luego criticarlo. Termino ya. Lo de Podemos y lo del PSOE es como el pasen y vean, el mayor espectáculo del mundo. Pasen y vean a la mujer barbuda, al hombre bala. Es que en el fondo estos que dicen estas cosas son estos muñecos de ferias a los que otros pasean de pueblo en pueblo para que esparzan su odio hacia la sociedad, hacia el rey, hacia la bandera, hacia el himno, hacia un dirigente político o hacia el otro, mientras que esos que les mueven, que son más listos, son los que sacan verdadera tajada. Sin embargo, ellos, me refiero a los echeniques de turno, siguen pensando que son las estrellas del show, pero no lo son. No, fíjate, yo no sé dónde han vivido estas cosas que cuentan, ¿no? Yo creo que se han montado un oficio como otro cualquiera y ahí está, ¿no? Pero yo lo que quiero para mi país es una buena sanidad. Y la buena sanidad se compone de una sanidad pública y una sanidad privada, porque tú imaginaros que si desapareciera toda la sanidad privada, ¿qué sería de este país? O sea, el caos, porque habría que construir no sé cuántos más hospitales, que eso no lo regalan, creo, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, si como decíamos antes, se deriva porque hay un acuerdo y hay un coste razonable y se interviene de manera inmediata, ¿qué problema hay? Se va a un lugar adecuado, ¿no? Con los profesionales adecuados. No pasa nada. A ver, Antonio, una cosa. Claro, no puede ir a lo que no llego a entender que en la... Y además cada vez más en este país hay más gente que está en la sanidad privada también. Antonio, porque puedan. Claro que sí. Hay gente, sí, oye, hay gente que tenemos que utilizamos la sanidad pública y la sanidad privada. Claro que sí. Pues mira, a lo mejor utilizamos la sanidad privada para no colapsarla. Fíjate. Claro, porque yo la pago. He hecho pruebas que yo las estoy pago pagando. las dos. Yo estoy pagando las dos. Y yo utilizo, bueno, gracias a Dios, no la utilizo mucho porque cuando me he tenido que operar, me ha operado en la sanidad pública de maravilla, en la sanidad, los hospitales de Castilla-La Mancha, que es una maravilla y los profesionales son fantásticos. Y luego, cuando he tenido que, digo, bueno, pues ¿para qué vamos a colapsar las urgencias para esto si lo podemos, porque estamos pagando eso? Bueno, a ver, lo que de verdad no me cabe no me cabe en la cabeza que en ese mismo acto, después de atizar, ¿vale?, hacer una crítica, ojo, compartida quizá por mucha gente, que Paje está haciendo esto, algo que según Echenique no está cumpliendo su programa electoral, que Echenique se ha leído. En el mismo acto, la siguiente intervención, pues es para rizar el rizo. Después del hachazo de Echenique fue José Luis Gascón, el líder de Podemos y candidato a la Junta, que se verá las caras con Paje en el debate electoral, que después de criticar duramente al socialista, de llamarle incluso nazi, esto lo dijo el señor Gascón, ahora quiere llegar a un acuerdito, ya que ve un error que Paje incorpore a miembros de Ciudadanos, como está ocurriendo en las listas del PSOE. Cuando lo que debe hacer, según José Luis Gascón, el líder de Podemos en Castilla-La Mancha y candidato de Unidas Podemos, es ofrecer una negociación a Unidas Podemos en caso de que García Paje necesite los votos para gobernar. José Luis Gascón. Creo que ha sido un error profundo la gente que sí ha incorporado a Emiliano García Paje o plantea incorporar en sus listas y en su gobierno, que es Ciudadanos. Se equivoca totalmente incorporando a la derecha y estrechándole la mano a Ciudadanos, como hicieron en Madrid el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, porque esa es la manera en la que el Partido Socialista, lamentablemente, retrocede hacia atrás, mirando a la derecha y pierde votos. Necesitamos sumar una mayoría progresista con Emiliano García Paje. Se sabe que no va a tener mayoría absoluta, según plantean todas las encuestas, y necesitamos que deje de mirar a la derecha, porque nosotros vamos a entrar y necesitamos sumar una mayoría progresista entre los dos. A ver, Gascón, es que esperemos que vengas por aquí, por supuesto, como todos los partidos que van a estar aquí también representados, ¿no?, en la campaña electoral. Bueno, pues ahora quiere suavizar esto, Antonio,
después de haberle llamado lo que le ha llamado, de atacarle, segundos antes de hacerlo Echenique, no entendemos esta estrategia, ¿no? No lo entendemos. Y ahora, oye, mira, tienes que pactar conmigo. Si te vas a la historia, yo no le recomendaría que entrara un gobierno, en este caso con Paje, porque fíjate lo que pasó en el anterior, entró y desapareció, o sea que no lo tienen claro. Bueno, los antecedentes no son nada halagüeños para Podemos. Y luego está la izquierda como está totalmente rota. Bueno, a ver, para terminar ya, muy breve, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó la semana pasada el fin de la emergencia internacional por el COVID-19. Hemos pasado mucho. No hay que olvidarlo, ni tampoco los que se fueron, por supuesto, en estos más de 3 años. Se han oficialmente contabilizado 765 millones de diagnósticos en el mundo, 6,9 millones de muertes en todo el mundo, cifras que se quedan muy cortas según todas las estimaciones, porque han sido muchas más. Se han cumplido 2 años del fin del estado de alarma. Hay personas que continúan con COVID persistente y con secuelas, y hay otra pandemia, digamos, administrativa. Me lo decía el otro día Carlos, ¿no? Dice, hay una pandemia que también parece que está aquí, que es persistente y que se ha instalado de forma constante. Y lo comprueban muchos ciudadanos y muchos de ustedes en nuestra vida cotidiana, porque sigue habiendo trámites burocráticos que son imposibles de realizar en persona. Uno de los que afirma que continúa esa pandemia administrativa, pues es el amigo Bermejo, ¿no? Lo trataremos otro día, pero eso continúa, ¿no? Parece que el SEPES, la Seguridad Social, la Hacienda, se quedó ya de esa manera, como si fuera hemos endémico. Normalizado una situación que era excepcional, que era dentro del estado de alarma que se decretó, por cierto inconstitucional, pero que se ha normalizado. 2 años después es imposible asistir al registro civil, por ejemplo, a notificar una defunción o a certificar un matrimonio, cosas del día a día que están completamente fuera del acceso y crean esa brecha que tú estás diciendo después de la pandemia. Complicado, ¿eh? Yo el caso más tonto que tengo es el poder pagar con dinero en los museos públicos. Fíjate qué tontería, pero yo recuerdo casos de ver a gente que no tenía la tarjeta en esos momentos y quedarse sin poder pasar al Palacio Real. Carlos, porque no y la puedes mascarilla, pagar. entonces, perdón, a ver, no me cuadra. ¿Por qué la mascarilla el otro día yo con mi fisio la tuve que utilizar y en la farmacia se tiene que utilizar si el viernes dijo la OMS? ¿Pero qué está pasando, Antonio? Pero yo lo que me pregunto es por qué antes de la pandemia se podían hacer esa atención. ¿Y ahora ya? ¿Por qué antes y ahora no? O sea, que me explique la diferencia. Es que no lo puedo entender. Antonio, seguimos trabajando para informar a la gente, que es lo que hacemos. Tú del diario ABC, que seguimos leyendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Carlos, seguimos formando. Un abrazo, como siempre. Tus empresas de formación, que son importantísimas y que ayudan mucho al crecimiento de la región. Muchas gracias. Te lo agradezco, gracias. Y Carlos, pues tú también analizando todo lo que tiene que ver y comunicando, que eso es lo interesante. Muchas gracias. A ti siempre. Y a ustedes, hasta aquí una semana más este braserillo, que volveremos a encender la semana que viene con más actualidad, no sin antes, repito, como hemos hecho al comienzo, agradecer las muestras que recibimos de cariño estos días en los que estamos en muchos eventos y presentaciones. Son innumerables las personas, los seguidores de este programa, que nos hacen llegar su interés por el braserillo, que no lo hacemos solo los que estamos aquí, sino los que están ahí detrás, que es un grandísimo equipo, nuestro realizador y todos los que hacen posible técnicamente este programa, que se ve en muchos rincones de la provincia y de la región, aquí en Castilla-La Mancha. Por eso estamos aquí, para seguir acompañándoles cada semana. Hasta la próxima, cuídense mucho e intenten ser felices.